Os voy a hacer una receta de arroz con bogavante enseñándoslo todo con lupa. Veréis trucos importantes con los que haréis un arroz estupendo. Ya habéis visto cómo se trocea un bogavante. El bogavante, congelado o vivo, os va a salir igualmente de bueno. Pero si lo utilizáis congelado, no tuvo que ser cocido, porque tenemos que aprovechar esta carne en crudo. Esto es lo que da el sabor al arroz de bogavante. Si esta carne no llega cruda al caldero, sabor pobre a bogavante conseguiréis. Algunos restaurantes no pierden el tiempo en estos trucos que os voy a enseñar, pero vosotros que lo hacéis en casa, poner la lupa en ello. Ahora ya lo sabéis, congelados, sí, pero vivos. El arroz al bogavante, si lo metemos todo al caldero, es facilísimo de hacer, pero no queda jamás igual de bueno que si lo hacéis como ahora os enseño. El pimiento rojo le da muy buen sabor, pero lo tenéis que freír antes. Y luego reservarlo, dejarlo macerar en su propio aceite y con los ajos que hemos empleado. Lo mejor es tenerlo preparado de un día para otro. Las colas de gamba y sin cáscara deben estar presentes en un arroz de bogavante. Otra vez nos encontramos con algo que no suelen hacer algunos restaurantes. A la gamba hay que sacarle el mejor sabor posible. Ideal es hacerlas a muy baja temperatura con ajos y una cayena. Y luego reservarlas, dejarlas macerar como hemos hecho con los pimientos. Quiere decir que el día anterior lo podemos hacer todo empleando como mucho 10 minutos. La diferencia brutal. Sigamos haciendo las cosas bien. El aceite donde hemos hecho las gambas, con sus ajitos y con la cayena, lo llevamos al caldero. Este aceite con las gambas se moja con pan. Tenemos hechos los pimientos y las gambas. Vamos a cocinar el bogavante. Yo mismo en otras recetas veréis lo he presentado diferente, siendo convencional. Pero en este caso no. La idea es mostrar la mejor versión del arroz de bogavante. Hay que cocinarlo en primer lugar y utilizando el aceite aromatizado en las gambas, aprovechando su sabor. Unas vueltas y lo marcamos. El bogavante gana mucho con el coñac, pero ha de ser flambeado. ¿Qué es flambear? Quemar el alcohol y quedarnos únicamente con la esencia del coñac. Así se saboriza el bogavante con coñac, que es de la cepa blanca, la uva envejecida en roble. Acabado flambear, le añadimos un puñadito de ajo perejil y sin dejarlo cocinar lo retiramos reservándolo en un plato aparte. Y hemos conseguido un aceite aromatizado con ajo cayena, gambas, bogavante, esencia de coñac y sobre este, al final, sin condimentar, hemos dejado caer ajo perejil. De aquí va a salir algo bastante más bueno que si hubiéramos comenzado con el típico sofrito, con aceite, sal y lo que sea. Y ahora sí, como diríamos conduciendo, le ponemos la directa y vamos por la autopista. Echamos la cebolla. La cebolla endulza y da melosidad. Y hay que sofreírla a baja temperatura hasta que transparenta. Estamos ligando un sabor más con el que teníamos anterior. En la cazuela tenemos elementos con buen sabor. Y ahora echamos el calamar. Un arroz de bogavante debe llevar calamar. Y lo vamos a hacer mezclándolo con la cebolla a baja temperatura y ligando los sabores. Y hago un stop. ¿Qué es esto? Esto es calamar, ya está cortado. Y esta gelatina que estoy señalando es la melsa. Solo aparece en los calamares frescos, no en los congelados. En la pescadería, cuando os limpien el calamar, pedir que no os quiten la melsa. Aquí está el sabor del calamar. Cuando no está, poco sabor, insulso. Ahora ya sabéis 2 sabores con los que debéis contar.
la carne cruda que está en la cabeza del bogavante y la melsa del calamar. Pimienta negra. Ahora es el momento de echar la pimienta. Mezclará con los líquidos que ha liberado la cebolla y el calamar. Es el mejor momento. La pimienta es muy beneficiosa. Combate la inflamación, las enfermedades cardíacas, diabetes, previene cáncer, además del buen punto de sabor que aporta. Pimienta. Luego de ligar los calamares con la cebolla, añadimos salsa de tomate. Tenemos dos opciones: o tomate sofrito con una cuchara de pimentón, o la salsa de tomate que lleve directamente el pimentón. En la descripción del vídeo, en salsas, tenéis un enlace a salsa de tomate. Con media taza es más que suficiente, no debe predominar. Demasiada enseguida montaría por encima del sabor del bogavante. Y luego de ligar la cebolla con el calamar y la punta de tomate, le agregamos el bogavante de nuevo. Lo mezclamos dando unas vueltas y sin perder tiempo, porque todo está cocinado, le añadimos el caldo de pescado. En la descripción del vídeo tenéis enlaces a caldos de pescado, buenísimos. O también podéis comprarlo hecho, uno que os guste. Este lleva azafrán y le dará color al arroz. El caldo se echa caliente. Ahora es el momento de probar de sal y añadir si le hace falta. Y para un arroz caldoso echaremos unas 5 o 6 partes de caldo por una de arroz. Y para un meloso unas 4 por una de arroz, dependiendo del arroz que utilizamos y de la temperatura. Subimos el fuego a fuerte y lo mantenemos 3 minutos para ligar todos los ingredientes con el caldo. Echamos el arroz. Este es una albufera valenciano. Muy sinceramente os digo, creo es el mejor arroz que hay para hacer melosos o caldosos. Pero si no lo encontráis, un bomba también le va bien. 80 gramos por persona. Los ingredientes los tenéis escritos al final del vídeo. Y mantenemos el fuego fuerte los primeros 5 minutos. Pasados los 5 primeros minutos, bajamos a medio fuego y añadimos las gambas que teníamos apartadas. Como tienen apenas 2 minutos de cocción en aceite con ajo y cayena, al finalizar el arroz mantendrán su sabor entero. Después, el pimiento rojo, que también lo teníamos reservado. ¿Os dais cuenta que si esto lo habríamos hecho todo junto en el caldero, se habrían estropeado los sabores? Ahora los tenemos perfectos. Y mantenemos a medio fuego durante 10 minutos. Y durante este tiempo debemos trabar el arroz. ¿Qué es trabar el arroz? Ir moviéndolo como estáis viendo. Así soltará el almidón y se consigue la textura melosa. Y cuando faltan 3 o 4 minutos para el final, os voy a dar un truco que es optativo. Añadir un potenciador de sabor. Esto es añadir una crema de bogavante adecuada al arroz. Adecuada para que no lo empaste, porque las que tienen lácteos suelen empastar. En la descripción de este vídeo tenéis un enlace de cómo hacer crema de bogavante. Es perfecta. En el enlace se lee salmorretas, sofritos y salsas. La cantidad de crema que se pone se debe restar del caldo. Para 4 personas, 400 mililitros. Y sobre todo mejorará el sabor en los arroces que no se ha empleado producto fresco y no se ha utilizado la carne cruda del bogavante ni la melsa del calamar. Seguido, faltan 2-3 minutos, agregamos unos mejillones. Y llegado el final de los 10 minutos a medio fuego, lo retiramos de la fuente de calor y debe reposar. El arroz se irá haciendo hasta que el caldero pierda el calor. Por eso es importante no pasarse de los 15 minutos, porque en realidad, aunque no esté en el fuego, continuará haciéndose, llegando a los 18-20 minutos. A la vista, los arroces son parecidos. En la boca, en el paladar, no. Gambas, calamar, bogavante, mejillón, sabor. Las preguntas que tengáis me lo escribís en los comentarios y yo os respondo.